Un padre es hallado culpable del crimen de su hija. Hiawaji era una alegre niña de 8 años que vivía con su madre y su abuela. El ambiente en su hogar no era el mejor para ella, pero ella no dejaba que le afectara. Cuando estaba por cumplir 9 años, su padre, Hiawatha, le dijo que saliera de la casa a encontrarse con él. Tenía $150 para regalarle de cumpleaños. Pero la pequeña no volvió. Su padre aseguró que no la había visto y su abuela reportó su desaparición. Luego de 2 días de intensa búsqueda, Hiawaji fue hallada sin vida en un terreno abandonado. La noticia devastó a la comunidad. Cuando iniciaron la investigación, encontraron señales de abuso sexual hacia la niña antes de morir. No lograron obtener muestras de ADN, pero empezaron a salir evidencias. Mientras recolectaban pruebas, todo apuntaba hacia una misma persona, su padre. El hombre fue arrestado y luego de meses de investigación fue llevado a juicio. A pesar de la falta de pruebas de ADN, contaron con evidencias suficientes para acusarlo. El jurado finalmente lo halló culpable y fue sentenciado a 100 años de prisión. Sin embargo, él asegura ser inocente. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Un ambiente inapropiado para una niña. Hiawaji Robinson nació el 24 de septiembre de 2005 en Mobile, Alabama. Era una niña alegre y extrovertida. Sus padres eran Hiawatha Robinson y Joshua Populus, quienes se separaron luego de un tiempo. Hiawaji vivía con su madre y su abuela en el complejo de apartamentos de St. Stephen Woods Apartment en Pritchard, Alabama. El ambiente en St. Stephen Woods no era el más apropiado para la vida infantil. Joshua recibía visitas frecuentes de distintos hombres que a menudo se juntaban a apostar con juegos de dados y cartas. También era común que en esas reuniones los adultos estuvieran tomando bebidas alcohólicas, fumando cigarrillos y hasta consumiendo marihuana. Todo esto ocurría en presencia de Hiawaji, en la misma área en la que jugaba con sus hermanas y primas. Además de ser expuesta a conductas no saludables por las reuniones de su madre, Hiawaji pasaba la mayor parte de su tiempo bajo el cuidado de su abuela Brenda Populus. Ella por lo general se sentaba frente al televisor bebiendo alcohol hasta que se quedaba dormida y la niña era libre de hacer lo que quisiera sin restricciones ni supervisión por parte de adultos responsables. La otra abuela de Hiawaji, Merlin Robinson Howard, era generalmente la intermediaria entre Joshua y su hijo Hiawatha en los temas relacionados con la niña. Ella solía ser quien la buscaba en casa de su madre para ir con su padre. Se encargaba de enviarle dinero a Joshua de parte de Hiawatha cuando lo necesitaban para actividades de la escuela de Hiawaji, y era también quien se ocupaba de la niña cuando ninguno de sus padres estaba disponible. Merlin cuenta que cuando buscaba y llevaba a la niña, en casa de su madre siempre veía a Brenda y ocasionalmente a 2 hombres. Uno de esos hombres era Mike Robinson. Mike era el novio actual de Joshua y tenía un comportamiento tóxico que a veces resultaba incluso peligroso. En una ocasión, Joshua le pidió a Merlin que se llevara a Hiawaji por un mes completo, pues había tenido una fuerte discusión con Mike, que había acabado con el hombre destrozando el interior de la casa y rompiéndole los vidrios del auto. Además de esto, al no estar supervisada, Hiawaji salía sola de su casa con frecuencia a jugar con sus amigas. Cada cierto tiempo, la niña desaparecía durante horas sin que su madre ni su abuela Brenda supieran a dónde había ido. En estas ocasiones, Joshua solía llamar a Merlin para que la ayudara a buscarla y siempre terminaban encontrándola en casa de alguna de sus amigas.
desapareció de su propia casa. El 16 de septiembre de 2014, faltando pocos días para su cumpleaños número 9, Hiawaji fue a la escuela en la mañana como todos los días de semana. A las 3:30 de la tarde llegó a su casa y se cambió de ropa porque se había mojado en la lluvia. Una vez allí, recibió una llamada de su padre. Él le pidió que fuera a encontrarse con él en casa de una prima de la niña que vivía en el mismo complejo. Le había dicho que le iba a dar $150 por su cumpleaños, que sería unos días después. Ella le avisó a su abuela Brenda, que la estaba cuidando, y salió del departamento cerca de las 4 de la tarde. Pero Hiawaji no volvió a su casa. Al poco tiempo, Hiawatha llamó a la casa y habló con Brenda. Le preguntó dónde estaba la niña y aseguró que él no la había recogido y que no la había visto desde el 12 de septiembre. Luego de eso llamó unas 2 veces más en la siguiente hora preguntando por ella. Poco después de las 10 de la noche, al no saber nada de la niña, su abuela la reportó como desaparecida ante las autoridades. La policía dio inicio de inmediato a la investigación. Comenzaron por hablar con su familia y recoger todos los testimonios posibles. La prima de Hiawaji aseguró que no estaba en su casa al momento en que la niña fue para allá. Esto fue algo inesperado, pues Hiawatha le había dicho a su hija que se encontrara con él allí. Así que fueron a interrogar al padre. El hombre fue subido a una patrulla de policía donde lo interrogaron entre la 1 y la 1:45 de la madrugada. Durante este tiempo, Merlin estuvo en St. Stephen Woods, ayudando a Joshua y Brenda a buscarla en los apartamentos. Al día siguiente se llevó a cabo una búsqueda masiva en la que participaron cientos de personas. A los oficiales de la ley se les unieron residentes de la comunidad e integrantes de Class Kids, una fundación de ayuda para casos de niños desaparecidos y tráfico de menores. Todas estas personas se juntaron con una misma meta: encontrar a Hiawaji Robinson. Se registró toda la zona. Preguntaron puerta por puerta a todos los vecinos si tenían alguna información. Hicieron uso de sabuesos entrenados para rastrear aromas y hasta realizaron monitoreos aéreos con la ayuda de helicópteros. Ambos padres de la niña aparecieron en televisión pidiendo ayuda. En la investigación se unieron el FBI, la Alabama Law Enforcement Agency, ALEA, y los departamentos de policía del condado de Mobile y de la ciudad de Pritchard. Se confirmó lo peor. El 18 de septiembre de 2014, un trabajador de obras públicas encontró el cuerpo de una niña que coincidía con la descripción que se había dado de Hiawaji al momento de su desaparición. Una niña de color, de alrededor de 8 años, aproximadamente 1 metro de estatura, una camiseta blanca y verde de Hello Kitty, un pantalón corto de color violeta y el cabello trenzado con perlas transparentes. Fue hallada en un terreno tras un edificio abandonado con el pasto crecido, que las personas de la zona utilizaban a menudo como una especie de basurero ilegal. El lugar estaba ubicado a pocos kilómetros del apartamento de Joshua. La difunta estaba acostada boca arriba. Algunas de las trenzas de su cabello estaban medio deshechas, tenía la camiseta de Hello Kitty subida hasta el ombligo y el pantalón violeta junto con la ropa interior le colgaban de uno de los tobillos, exponiendo por completo la parte de abajo del cuerpo. En la búsqueda de evidencias, consiguieron en la calle 2 perlas plásticas transparentes, similares a las del cabello de la niña, y pedazos de cinta adhesiva negra. Los investigadores forenses confirmaron que se trataba, en efecto, de Hiawaji Robinson. Llevaba muerta al menos 24 horas, pero no lograron determinar la causa de defunción, pues no tenía heridas ni lesiones graves visibles. Dieron cierre a la búsqueda y retiraron la alerta estatal de desaparición. La comunidad estaba devastada con la noticia. Multitudes lloraban y se abrazaban en las locaciones donde se habían reunido para organizar la investigación. Al examinar más a fondo el cadáver, encontraron señales de abuso sexual al momento de su muerte. Pero como el cuerpo estuvo varias horas descomponiéndose entre montones de basura, el contenido de la muestra estaba demasiado contaminado y no lograron detectar el ADN de la muestra,
una pista que les habría ayudado inmensamente a conseguir al culpable. Finalmente indicaron que se había asfixiado por la posición en la que la forzaron mientras era abusada. Las evidencias apuntaban en una dirección. Los investigadores revisaron el material de las cámaras de vigilancia de la zona, en busca de alguna pista. En las grabaciones de seguridad de un pequeño centro comercial y una tienda que se encontraban cerca del complejo de apartamentos, notaron algo extraño. Cerca de la hora en la que Hiawaji salió de su casa, se vio a una camioneta roja pasar por la calle y cruzar por la esquina. Luego entró Hiawaji a la tienda, habló con una mujer en la fila para pagar, compró algunos dulces y se fue en la misma dirección hacia la que había ido la camioneta. No se veía nerviosa ni asustada, no parecía estar en peligro. Un minuto después de que salió, la camioneta roja pasó de nuevo, pero en la dirección contraria. Salió de la esquina hacia donde había caminado la niña y volvió por la calle principal de donde había llegado minutos antes. La grabación había sido tomada unos 15 minutos antes de la hora en la que Hiawatha llamó a Brenda ese día. Esto sirvió como pista para enlazar a Hiawatha con el crimen. Ya la situación se tornaba sospechosa hacia él por las llamadas que había hecho primero a Hiawaji para pedirle que se viera con él, y luego a Brenda asegurando que no sabía nada de ella. Además, el lugar donde habían hallado el cuerpo era uno de los lugares de trabajo del hombre unos años atrás, antes de ser abandonado. Luego se supo que el día de la desaparición, Hiawatha había estado conduciendo el vehículo de su novia, una camioneta Chevrolet Tahoe roja. Este auto podría ser el mismo que se veía en la filmación, aparentemente llevando a la niña a la tienda a comprar dulces. Los investigadores del FBI fueron a la casa de Tasha Parker, la novia de Hiawatha. Ella les dio permiso de registrar toda la propiedad. Revisaron el material de las cámaras de seguridad de la casa y en una de las grabaciones de ese día se veía a Hiawatha que pasaba sosteniendo un pantalón alejándolo de su cuerpo. Parecía como si intentara no ensuciarse con lo que sea que tenía la prenda. El pantalón del video no fue encontrado en ningún lado. Dentro de la casa no hallaron nada sustancial, pero cuando revisaron el vehículo, encontraron una perla de cabello transparente como la que habían visto en la escena del crimen y en el cabello de la víctima, y algo de cinta adhesiva negra. De aquí en adelante, la investigación se centró en Hiawatha como el principal sospechoso. También se consideraba la posibilidad de que tuvieran algo que ver personas como Mike Robinson, que era el novio de Joshua, otro hombre que iba con frecuencia a la casa conocido como J-Rob, y la mujer que se ve hablando con Hiawaji en la grabación de la tienda. Pero todo esto eran simples especulaciones. Las evidencias reales que habían hallado hasta el momento apuntaban todas hacia el padre de la niña. Hiawatha fue interrogado por los investigadores en múltiples ocasiones y su casa también fue investigada a fondo. Inicialmente, cuando su hija desapareció, se mostró bastante dispuesto a ayudar. Pero mientras el tiempo pasaba, se fue cerrando y poco a poco dejó de cooperar. Incluso comenzó a mostrarse bastante molesto hacia los agentes de la ley. En una de las entrevistas con un oficial del FBI, antes de que el cuerpo fuera hallado, el sospechoso dejó de responder las preguntas que se le hacían. En uno de los interrogatorios, contó que le había dicho a un compañero de trabajo el 16 de septiembre que iría esa tarde a ver a su hija para darle dinero por su cumpleaños. También aseguró que la última vez que había visto a la niña fue el 12 de septiembre. Pero la historia de su último encuentro no estaba muy clara, pues cambiaba detalles entre interrogatorios. Luto y conmemoración. Mientras tanto, la comunidad estaba de luto. En los días siguientes al descubrimiento del cuerpo, los vecinos de la zona se dedicaron a limpiar el terreno donde había sido hallada. El lugar se convirtió en un monumento conmemorativo a Hiawaji. Sacaron toda la basura, podaron el monte y sembraron flores. Las personas pasaban y dejaban ofrendas en forma de velas, rosas, globos y juguetes de peluche por montones. Más tarde ese año, el lugar fue convertido en un parque. Se realizaron varios eventos en nombre de Hiawaji en esos días, entre ellos
varias vigilias en la ciudad y una plantación de árboles en la escuela Collins Roads Elementary School, donde asistía ella. El 25 de septiembre fue el Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de Homicidio. En Pritchard hicieron una vigilia con velas dedicada principalmente al caso de Hiawaji. Joshua habló allí sobre el dolor por la pérdida de su hija y la recordó como una niña inteligente que amaba a Hello Kitty y comer dulces y podía hacer sonreír a cualquiera. También asistió Carol Fisher, la madre de Wendy Fisher, quien fue asesinada en el 2012. Fisher le dio todo su apoyo a Joshua, siendo alguien que conoce cómo es estar en su situación. El sábado 27 de julio, 3 días después del que habría sido el 9º cumpleaños, organizaron un servicio funeral en honor a la vida de Hiawaji Robinson. El evento tuvo lugar en el auditorio de la Mobile Baptist Sunlight District Association y fue oficiado por el pastor Charlie York en la iglesia High Point Baptist Church. Cientos de personas se reunieron para rendir homenaje a la pequeña y el auditorio quedó lleno a su máxima capacidad. Familiares, amigos y conocidos estuvieron presentes en el acto, dando sus despedidas y palabras conmemorativas. Docentes de la escuela donde estudiaba la niña recordaron cómo siempre llevaba una sonrisa en el rostro. Era astuta para su edad y siempre estaba buscando algo emocionante que hacer. Su hermano mayor, Daquan Woodard, contó entre lágrimas anécdotas de cómo lo hacía quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada viendo películas con ella. La ciudad de Pritchard declaró ese como un día para honrar la vida y el legado de Hiawaji, y eso fue lo que se hizo esa mañana en el auditorio. El principio del final. El 16 de diciembre de 2014, exactamente 2 meses después de la desaparición inicial de su hija, Hiawatha Robinson fue arrestado por las autoridades bajo cargos de homicidio y sodomía de primer grado. En el estado de Alabama, este crimen puede ser castigado con entre 10 y 99 años de prisión. Hiawatha fue puesto bajo custodia en la cárcel Mobile County Metro Jail y le asignaron un turno para una audiencia al día siguiente a las 10:30 de la mañana. Los fiscales encargados del caso aseguraron que pedirían que no se le diera fianza. El alcalde de Pritchard, Troy Ephraim, dio un discurso al respecto. En él expresó que la comunidad, por un lado, tenía por fin un cierre a este caso por haber sido atrapado el culpable. Pero por otro lado, sufrían una vez más al saber que el perpetrador de un crimen tan horrible había sido el padre de la niña. Además de esto, la mayoría de los detalles del asesinato no habían salido a la luz hasta ese momento, y la gente de la ciudad se estaba enterando en ese momento de la forma tan cruel en la que murió la pequeña Hiawaji. La razón por la que retuvieron la información fue que habían cientos de personas trabajando en la investigación y no querían dar ningún dato sin estar más seguros de que fueran ciertos. Hiawatha fue a la audiencia en la que se le fijó una fianza de $500,000. Luego fue regresado a la cárcel. En una audiencia en enero del 2015, fue presentada la evidencia recolectada en la escena y toda la información recaudada por los investigadores. Los detalles de cómo encontraron al cadáver y los resultados de la autopsia fueron leídos ante los presentes. Los familiares de la víctima se mostraron visiblemente afectados mientras oían las descripciones de la escena, pues era primera vez que escuchaban muchas de las cosas que se estaban exponiendo en ese momento. Del lado de la defensa, el abogado Jeff Dean argumentaba que al no tener pruebas de ADN que relacionaran a Hiawatha con el crimen, estaban basando las acusaciones solamente en evidencias circunstanciales. Además agregó que las personas con las que había hablado, que conocían al acusado, aseguraban que no podían creer que estuviera involucrado en un acto violento como este. Sin embargo, luego de la audiencia, los fiscales aseguraron que a pesar de la falta de muestras de ADN, la evidencia circunstancial que tenían era fuerte. Incluso se atrevieron a decir que podía ser hasta más fuerte que una muestra de ADN. Por otro lado, Dean afirmó que ya sospechaba de antes que no tenían pruebas claras para culpar a Robinson. La audiencia le sirvió para confirmar sus sospechas y estaba confiado con cómo iban las cosas.
Pero los fiscales no se dejaron intimidar. Revelaron también que los laboratorios del FBI seguían analizando la evidencia. Tenían mucho que examinar y todavía faltaba obtener algunos resultados con respecto a objetos como la ropa de la niña. En cuanto a la contaminación de la muestra de semen, aseguraron que la culpa no había sido del personal de investigación. Explicaron que estas situaciones son mucho más comunes de lo que se cree. Muchos factores como el clima, la exposición y la descomposición pueden ayudar en gran magnitud a la contaminación de una muestra de este tipo, imposibilitando así un análisis fiable del ADN. Unos días después, hubo otro conflicto con respecto a una escopeta que había sido decomisada de una de las casas de Hiawatha. Los agentes federales le habían asignado cargos por posesión de armas y tenía que ir a juicio por esto. Pero Dean se quejó de que el arma fue tomada de manera ilegal. Su argumento era que en la orden que presentaron los oficiales para registrar la propiedad, no aparecía que buscaban armas. En este tipo de documentos, tienen la obligación de especificar qué clase de evidencia están buscando. Esto es para proteger a los ciudadanos de que las autoridades abusen de su posición y tomen cosas de las casas que no tengan relación con la investigación. En la orden presentada en aquel entonces, se establecía que buscaban evidencia acerca del caso de Hiawaji. Aparecían elementos como ropas, perlas para el cabello, cinta adhesiva negra y dulces o empaques de dulces como los que fue grabada comprando en la tienda. En ninguna parte se mencionaba nada sobre armas. En contra de esto, los agentes explicaron que tomaron el arma porque su posesión era ilegal. Antes de este caso, Hiawatha ya se había visto en problemas con la ley en varias ocasiones. Tenía en su expediente cargos relacionados a robos, posesión de drogas ilegales y violencia doméstica, que iban desde el año 2001 hasta el más reciente en el 2011. Por esta razón no tenía permitida la posesión de armas de fuego. Fue debido a esto que le fue decomisada la escopeta aquel día en la investigación en su casa. Finalmente se le sentenció a pasar 30 meses en una prisión federal por estos cargos. Veredicto y sentencia. El caso de Hiawatha fue luego presentado ante un gran jurado en septiembre del 2015. Fue acusado oficialmente por el asesinato y violación de su hija y fue asignado a un juez para llevar a cabo los juicios. En ellos, finalmente fue presentada la evidencia completa. Muchas personas dieron sus testimonios tanto a favor como en contra del acusado. Hablaron familiares y amigos de la víctima y de sus padres. Dean les hizo preguntas sobre la situación en casa de Joshua y contaron cómo la niña no tenía la supervisión debida. También se mencionó a Mike Robinson y Jay Robb, los hombres que a menudo visitaban a Populus, y sobre el uso de drogas en presencia de Hiawaji. En un momento mencionaron que se había detectado semen en la ropa de la niña, pero no encontraron presencia de esperma en este para poder hacer pruebas de ADN. Dean argumentó que esto podía significar que venía de alguien que se había realizado una vasectomía, y Hiawatha no era el caso. Por esto no fue tomado como más que una posibilidad. Finalmente, Hiawatha fue hallado culpable de todos los cargos en septiembre del 2016. El juez Charles Gradick lo sentenció a 100 años en prisión. Hiawatha nunca admitió su culpa, negó haber cometido el delito hasta el último momento. Al oír la sentencia, acusó al juez de separarlo de sus amigos y su familia injustamente. Dijo que no se iba a disculpar por algo que no hizo y aseguró que ese día no sería el final. «Recuerda mi cara, vas a verme de nuevo», le dijo a Gradick, y este le respondió: «La única forma en la que vas a volver será dentro de una caja de madera». El juez afirmó que hará lo que esté en su poder para garantizar que Robinson permanezca encerrado por el resto de sus días. Luego del juicio, Joshua expresó en una entrevista que el veredicto final no le dio un cierre a su dolor, solo lo hizo más fuerte. Hiawatha se encuentra cumpliendo su condena en la prisión Fountain Correctional Facility en Atmore, Alabama. Podrá ser elegible para libertad condicional
en 2030. El legado de Hiawayi. Cuando Hiawayi fue reportada como desaparecida, el Estado no emitió una alerta de inmediato. La conocida alerta ámbar, utilizada para indicar el secuestro de un niño, no fue usada en su caso. La razón fue que para el momento de la desaparición no había ninguna señal de que hubiera sido raptada. La comunidad criticó a las autoridades por esta decisión, argumentando que podría hacerse más y podrían salvarse vidas si se tomaran más en serio las desapariciones desde el inicio. Ante las quejas, el Estado decidió crear la Ley de Alerta de Hiawayi Robinson, que establece que una alerta estatal de búsqueda será emitida siempre ante la desaparición de menores, sin más requisitos que la posibilidad de que estén en peligro. En la ciudad de Pritchard, una calle y un vecindario fueron nombrados en honor a Hiawayi Robinson. A pesar de haberse ido, la comunidad la recuerda con mucho cariño y su legado sigue ayudando a crear un lugar mejor.